buenas tardes, noches, cosa, porque ya empezamos a las 5, eran tardes y son ya las 8 noches, o sea que bienvenidos a la edición número 52 bis, como ha llamado Aymar, en este especial Día de la Radio, en Radio Juan 23. Muy buenas. Es porque digo 53, realmente no, porque va a ser 15-20 minutos de programa. Digo, ¿cómo le podemos llamar? 52 bis. Y ya está. Y ahí lo hemos dejado. Muy buenas, Cori también está aquí con nosotros. Buenas. Y vamos a presentar a la gente que está aquí con nosotros, que son locutores de Radio Juan 23. Tenemos, empezando por mi derecha, a Alex de Exprímete y Lo que mejor te pone. Muy buenas. Al señor George de Lo que mejor te pone. Gracias, estoy encantado de estar aquí. Al señor José de Exprímete. Buenas. A Mr. Gato Molina de La Voz Imprevista. Buenas tardes, ratonero. Y a Sonia Jacqueline de Paraíso. Sí, hola. Pues lo dicho, nos van a contar un poco en la sección de videojuegos. ¿Qué cosa, Cori? Pues en el sumario de hoy, que solo es un punto, y el de lo que nos van a contar, o nos van a explicar más bien, es sobre cuál fue vuestro primer contacto en los videojuegos y qué os influyó. Ahí queda eso. También acaba de entrar Laura, que nos dará su punto de vista. Buenas. Hola, sí, punto de vista de los videojuegos. Clarísima. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Puedes escucharnos en Radio Battletoads todos los jueves de 9 a 10 en directo y los sábados de 12 a 1 del mediodía en diferido. Encuentra el podcast y muchas cosas más en nuestra web, hotfactory.com. Pues como os decía, Cori, vamos a hablar un poco sobre cuál ha sido en vuestra vida el contacto con los videojuegos, qué ha supuesto, qué os ha significado, cuál fue vuestro primer recuerdo. Vamos a empezar primero por los invitados y luego lo daremos un poco nosotros también, empezando por Alex, que es el que me pilla más a la derecha. Más jovencillo. Bueno, mi primer contacto con los juegos fue con la Mega Drive de mi hermano José cuando tenía 3-4 años, y el juego que más... O sea, que más me ha influido es un poco infantil, ¿vale? Es el Sonic. ¿Pero qué va a ser infantil eso? ¿Ves? Ya estás cayendo mal a Hot Factory. No empieces así, no empieces. Nunca te puedes meter con Sonic. Siempre métete con Mario. No, tampoco. Anda que no. Bueno, dejad que siga. Fue Sonic de Edgeo y bueno, es el juego que mejor recuerdo y tal. También recuerdo un poco el de las Tortugas Ninja. Y así un poco en general los juegos de la Mega Drive, el Tetris, todos esos. Y hoy en día sigues jugando, Muy poco. pero Y el juego más adulto, digamos, fue el San Andreas, que lo jugué con mi primo y ahí me viciaba toda la tarde, vamos. San Andreas, El San Andreas. Incendiaba el Burger King, mataba a todo Dios, o sea, era la hostia. No tienen por qué ser adultos, oye. Que yo hace poco... Yo estoy jugando a Pokémon. para que veas, Cori está jugando ahora a Pokémon Blanco en Nintendo Yo también, DS. pero yo al negro. Yo también. Y a Yoshi Island. Ya. Y a Elite Agents, no sé qué. Elite Beat Agents. Cory, yo creo que en eso te gano porque yo estoy jugando al Pokémon amarillo. Dios, chaval. ¿Sabes que tengo en el móvil Pokémon azul y que a veces en el programa he estado jugando a Pokémon azul en antena? Yo tengo Pokémon rojo aquí en el móvil, lo puedo demostrar. Los clásicos nunca mueren. George. Pero una cosa, Bueno, espera. Lo de los colores que va como los cinturones del karate. Sí. O sea, pero Sí, digamos que van por generaciones. Digamos que estaba el rojo, Cinturón negro de Pokémon. rojo, azul y amarillo era primera generación. Oro, plata y cristal, segunda generación. Rubí, zafiro Y Esmeralda. y esmeralda, tercera generación. Diamante, perla y cristal. Sí, luego No, ya blanco cristal y no. negro, blanco y negro 2, Pokémon XXXY, que
Tú son los pones nuevos. Pokémon XX y te salen películas porno de Pokémon. Que dices, ¿qué coño? Alex, mueve Sí, el bueno, micro, si por ya favor. decimos el Coliseum, el Pinball, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero Madre, lo- Nos referíamos a generaciones. Las generaciones es eso, te salían normalmente de 3 en 3 o de 2 en 2. Los principales, vamos. Ahora sí, George, cuéntanos. Bueno, al hilo también de todos los juegos que estáis nombrando, hablando de clásicos también un poco, yo el primer contacto fue con el Street Fighter 2 de la Super Nintendo. Y bueno, era la consola de mi hermano, yo apenas tendría pues 4 años o 5 y mi hermano le decía, ponme el Street Fighter, que todo viciado ahí, pegando patadas y hostias a todo el mundo. Y ese fue el primer contacto y flipé, digo, hostia, este juego está guapísimo. Y Super Nintendo, o sea que los gráficos eran, comparados con los de hoy en día, vamos, pero estaba guapísimo y enganchamos un montón, la verdad. ¿Y hoy en día sigues jugando? Sí, hoy en día aún sigo ahí con la Play, ya más moderno, la Play 3. Y bueno, ahora mi juego favorito es el Grand Theft Auto, la verdad. Y aparte también el eSpro y el NBA, soy así más de baloncesto también. Bueno, empecé con el FIFA y acabé con el eSpro, que está más guapo en verdad. Y eso sí, sigo siendo un poco viciado. José, cuéntanos. Bueno, el primer contacto fue con Mario. Con Mario. Y te pasaste a la Mega Drive, por lo que ha dicho Alex. Sí, fue un regalo de cumpleaños, pues. La Nintendo era de mi prima. O sea que. Mario no mola. Mola Sonic, Mario no mola. Yo después me vicié a Sonic. Cuando ya tuve la Mega Drive me vicié. ¿Al 1? Y al 2. Y al 3D también. Al 3D, ese es un poco pestuza, ¿eh? Sí. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Sí. Mejor es para mí el 2, el 3 y el Knuckles. Pero sí, el 3D lo jugué en PC y... Pero oye, en su época todos hemos jugado a juegos que dices ahora, pero ¿cómo puede ser? O sea... ¿Y hoy en día sigues jugando a algo? Sí. ¿A qué cosillas? El último, los Caballeros de Zodiaco. ¿Para qué plataforma? PlayStation. ¿Para 3? Creo que sí. La consola de mi amigo, entonces no sé, creo que era 3. O sea, que sigues jugando ahí, dándole a veces. Gato, te toca a ti. Cuéntanos un poco. También valen los juegos de Facebook y otras plataformas. Nivel 86 que soy, ¿eh? Hasta el 320, mira si me quedan. Luego es tu turno, ahora deja Gato. Con su permiso, Cory. Te voy a cortar el micro. Bueno, mi historia es que es muy diferente a la vuestra, ¿no? Yo, a ver, primero, no soy una persona de muchos videojuegos. Segundo, en mi época lo típico era irse a la sala recreativa, te comprabas una cuña y una Coca-Cola y te ponías a jugar pues al pinball. Luego había gente que eran unos fieras jugando a los videojuegos y se ponían a jugar pues a esos de pelea, que el joystick le dabas para arriba, le dabas el botón al mismo tiempo que torcías el joystick y te dabas media vuelta y daba una patada cuando terminaba la segunda vuelta. A mí me gustaba el Tetris y luego había uno que era una chorrada, ¿no? La imagen era desde arriba y se veía una carretera. Había agua a un lado y agua al otro. Los coches eran rectángulos. Y entonces, cuando saltaba, hacía un ruido muy gracioso. Estridente, Y tenías que ir empujando coches, sacándolo de la carretera y tú llegando. Saltabas pues eso, el río que pasaba, lo saltabas, tal y cual. Y poco, me acuerdo uno que era que nos hacía mucha gracia en su época, que eran unos ángeles con metralletas. Hostia, qué bueno, yo quiero el nombre de ese juego. Sí, porque me acuerdo también que en la feria de septiembre de mi pueblo, de Yecla, pues ponían también una sala recreativa en la calle y mi amigo estaba viciado en dos ángeles, con su túnica blanca, con el arito este de la... Jesús, Alex. El arito este de la cabeza y las alas y metralletas. Y se cargaban a toquisqui. Y claro, tú, lo más gracioso de eso... O te apoyabas en la pantalla para ver a qué estaban jugando, o si lo veías desde atrás, veías a una persona que se enganchaba en el joystick, como si estuviese escalando sin cuerda, y se movía para todos los lados, tal. Y claro, con esas cosas las chicas pues flipaban, ¿no? De verdad, te ibas al recreativo del Cojo, de San Cayetano, eso es mi pueblo, y te compraban la cuña,
la Coca-Cola. Escucha, aclárame qué es la cuña, porque para mí la cuña es donde meas o vomitas, ¿vale? Vale, se supone que donde meas u orinas no te lo vas a comer. La cuña era... no sé cómo se llama ahora. ¿Un pastelito o algo? Sí, era como... yo qué sé, ahora no sé cómo se llama. El que... sí, una palmera o una caña o algo así. Es una caña, ¿qué caña o qué...? Es como una palmera, pero es una... En triángulo, sí. Es un bollito, vamos. Sí, pero era grandecico y eso es una Coca-Cola y ya estabas apañado. Y luego, claro, hay quien conseguía poner su nombre, el de los primeros de la lista. Hostia. De clasificación. Eso era un mito ya. Se ligaba. Se pillaba cacho, ¿eh? Se pillaba cacho. Y si eras con Los Ángeles, a ver. Pero bueno, lo dicho, a mí no me gustaba mucho y bueno, me gustaba el Tetris y el de los cochecitos. Y un poco el pinball. Como curiosidad, Gato, también, ¿tú has llegado a jugar al Spectrum o al Amstrad, que eran ordenadores así de videojuegos? Yo tengo un Spectrum y funciona. Sí, el Amstrad PC monitor verde. CPC. Sí, que no era la pantalla en color, que era verde. Sí, era verde y llevaba una cassette. Sí. Que claro, ahí flipabas, tío. Y es que los ordenadores era para jugar solo. Claro, no y tampoco. Era... De hecho, también había un amigo que tenía una consola que los cartuchos eran grandes y llevaban una especie de asa y los metías ahí. A presión. Además, de hecho, había también un videoclub que también tenía su sección de juegos. Entonces íbamos y cogíamos un juego, otro tal y cual, íbamos a su casa, metíamos los cartuchos. ¿Los cartuchos eran muy grandes, más grandes que una cinta VHS? ¿Negros? Pues... a ver, mucho... Y la consola tenía un joystick, se llamaba Neo Geo. Neo Geo sería. Las consolas. Ah, si lo tenía la misma consola. Bueno, aquí estaban las consolas que estaban fuera, que con las tres ventosas lo clavabas y empezabas ahí a jugar, no sé qué. Y me he comprado una consola, un joystick, me he comprado tal, no sé qué. Era un flipe. Y lo que ha dicho George, lo del ordenador, el Amstrad. Y el Spectrum también. El Spectrum ese monitor verde era alucinante. Y flipábamos. Bueno, y flipa lo que tardaba en cargarse un juego también. Porque decía, bueno, voy a cargar el juego, voy a ducharme y ahora sí eso vuelvo y empiezo a jugar. O decía, y que como mira, error tienes que empezar lo dejo cargándose, me voy a ver los Fraggle Rock. Sí, o te vas con los colegas por ahí a dar una Barrio vuelta. Sésamo, y cuando ya Chema y los suyos se vayan a dormir, voy a jugar. Y ya empezabas a jugar. Eso sí, como te diera error, flipas también. Ahí está. Te cagabas en todo. Y esa ha sido mi experiencia con los videojuegos. ¿Y hoy en día? No juego. Nada, ¿no? ¿Ni al móvil, alguna tontería, al Facebook? No acepto ni aplicaciones, o sea, ni juegos, ni Cityville. No acepto nada, ni juego a videojuegos, ni juego a juegos, ni nada. ¿Qué va? Qué soso soy, ¿eh? No, así pero harás otras cosas, Gato. Radio. Bueno, joder, Connie. Gracias. Gracias por esta despedida tan... Te quiero. Bueno. No, mejor dicho, ¿te vienes a hacer radio? Ahora es el turno de Sonia, a ver qué nos cuenta. ¿Cómo fue? Normalmente yo soy peor que Gato, o sea que yo no soy de ningún videojuego. Recuerdo... No, o sea, pero creo que él por lo menos ha jugado. Decía que yo prácticamente Mario Bros. Una vez y luego ese juego de luchadores que sí, algo así, creo que sí, una vez. Mortal Kombat. Un novio que tenía me enseñó a jugar así, pero me aburría, me jodía mucho porque perdía. No me gusta perder. Me jodía tanto que dije nunca más voy a volver a jugar ningún juego, es verdad. Truco. Truco. Para ganar siempre en los juegos de lucha, pones los dedos así y les das muchas veces. Úsalo todo, todos los dedos. O pulsas el mismo botón muchas veces, entonces llega un punto... Tiene que ser muy rápido. Nada, no pasa nada. No, sí. Así lo jodes tú, pero mucho. Adri aún no me ha ganado. No, hasta ahora. Yo ahora ya no juego a nada, Tengo una amiga que me decía, los tuyos son otros juegos. Me decía, los tuyos son otros juegos, así que yo no juego. Por lo menos Gato juega algo, pero yo ahora no juego a nada. No juego a nada. Tú eres la comparación, Gato. Él por lo menos juega, pero yo en eso de... Soy peor que Gato. Bueno, te paso la hora. Vamos a ver, Laura. Bueno. A ver, yo tengo que decir que gracias a que mi padre tiene un supermercado,
pues cada vez que él compraba, el mayorista le traía pues una consola, aunque nosotras, que somos 3 hermanas, ninguna jugásemos. Pero he tenido la Atari, el Spectrum, la Nintendo, la Mega Drive, la siguiente Nintendo, no sé. La Super Nintendo, la Nintendo 64. Sí, unas cuantas, sí. ¿Cuál venía después? La PlayStation, la 1, la 2, todo. Pero el primer recuerdo, sí que es cierto, es el clásico videojuego del tenis. Son las 2 rayetas, acordaros. El Pong. Ese fue el primer juego de la historia. Pues ahí. O sea. Y ese, bueno, ¿ya os acordáis de uno que es que cuando estabais hablando de la pantalla en verde me ha venido uno como de ovejas? O sea, me ha venido a la cabeza, dime que alguien se acuerda, por favor. Tiene que como haberlo. de ovejas blancas y negras. Es que me ha venido a la cabeza un pantallazo de estos, pero no caigo ahora mismo. No te sé decir. Y de la Nintendo sí que recuerdo jugar muchas veces por las noches. Pero en la Nintendo, el cartucho este que ponías, ya había como 1000 juegos. Sí, esos que luego eran se iban repitiendo. los cartuchos piratas de la NES. Eso era la Nintendo, la ¿Eran los NES. mismos que los de la Game Boy? Sí, puede ser, eran estos cartuchos piratas japoneses chinos. Mueve el micro. Dabas un adaptador para poder jugar al juego Sí. de Estados Unidos o de Japón, según. Exacto, eso era porque eran los juegos de otras regiones y para adaptarlos aquí, porque el tamaño de los cartuchos de la NES era distinto en Japón y en Estados Unidos que los... bueno, sobre todo que en Japón eran la mitad de grandes que aquí y usabas un adaptador de esos para poder meterlos en la consola. Ajá, ahí va la Sí, explicación. sí. Pues de esos la verdad que me gustaban prácticamente todos. O sea, no sé si os acordáis de Contra. Hostia, claro. Bueno, sí, no. de que Eso es cuando épico, ese pillabas la juego. S, o sea, la... Que empezaba tan, 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 Ya ves. tarán, y luego la... Te puedo poner la canción, la tengo aquí en el disco Ay, duro. por favor. Es que la música de los videojuegos. Pero es que el Contra no es que sea del pasado, es que siguen saliendo juegos de Contra para la Game Boy, para Nintendo, para... Sí, no no sé, es- para el móvil. Pero también en encontré. 2D, o sea, o están en, actualizados. en 2D. Pero es eso, no es tan una saga ahora mismo muy tal, pero siguen saliendo entregas de ese juego. De eso, no sé, el Arkanoid, había uno que se llamaba, no sé si os acordáis, Pollan, tío. ¿Polla? Se llamaba ¿Cómo? Pollan, tío. ¿Cómo? Era la polla. Sí. Vale. Voy a ver si hago memoria. Era uno, ¿vale? Que subías una escalerita y entonces ibas lanzando flechas y los zorros iban subiendo enganchándose a globitos. Entonces tú disparabas a los globitos. Sí, ese. ¿Ese no era Balloon Fight o algo así? ¿De la NES? Es que Pollan. La plataforma no sabes. A mí lo del nombre es que se me quedaba así un poco. Digo, hostia, digo, no que se había más colocaban nombres. Los globos iban subiendo. Sí, algo así. Está ahí chuchu las flechas. Y bueno, Siento no poder tener la canción del Contra. Tengo un remix de versiones modernas, pero no... Vamos a escucharla a ver. Pero es que esta no es la del Contra. Es de otro Contra, pero vamos. En fin, ¿y hoy en día sigues jugando a algo? hoy en día yo creo que las últimas veces que me he puesto a jugar sí que es cierto que me gustaba bastante y me sigue gustando las aventuras gráficas. Le tengo pasión a los Monkey Island. ¿Te a los gusta Broken The Sword. Walking Dead? El Broken Sword es buenísimo, ese lo jugué yo de pequeño. Dios, ¿Te gusta la serie The Walking Dead? ¿El qué? The Walking Dead. Walking Dead, sí. Hay un juego, aventura gráfica, que ha salido este año pasado de The Walking Dead, que si no ha sido debe ser GOTY, se llama Game of the Year, o sea, el juego del año, que es una obra de arte. Pues me lo voy a apuntar. Porque es que. Pues si te gusta, pasión. tanto para PC como para Play, creo que también está. puede ser, está para las plataformas digitales. Es una obra de arte ese juego. ¿Tú has jugado a Broken Sword? He jugado. ¿Al Pues- primero? A todos. Al a primero, todo, ¿no? al que empieza en el Café de París. Empieza París en otoño. Hay muchas cosas que recuerdo de esa... Es como un detective. Sí, sí, sí. eso también. Empieza en una cafetería o algo Sí, así. con el payaso que se llamaba... ¿Cómo se llama el payaso? ¿Plantard? No, ese es otro. No recuerdo El nombre. payaso tenía otro También nombre. el Runaway. El Runaway me pasé el primero, el segundo ya dije... Sí. Se hacía un poco no es espeso, lo pero el mismo. primero estaba bastante bien. Sí, con la Gina, creo que se llamaba la chica esta. Sí, a mí me gustaba. La otra era Nicole. La Nicole informática, Collard. creo que... No, Nicole es de Broken De Sword. Broken, sí. Sí. Madre mía, qué tiempos. Ahora ha salido el montaje del director. Que es una basura.
No me digas. Pero iba a descargar. Es que es una mierda porque al ser el montaje del director han hecho una chapuzada. Tienes el juego original, pero aparte te han metido cosas nuevas, pero que los gráficos no son los antiguos, son totalmente nuevos, sí. como metidos a pegote. No han remasterizado el viejo, han dejado el viejo, le han metido pegotes del nuevo, pero con doblaje distinto y se lo han cargado totalmente. Corta pega. Sí, muy mal, muy mal. Y el original... Pues gracias por el aviso. Sigue Me siendo... ahorro el tiempo. Y son partes que no aportan nada a la historia, es relleno y ya está. O sea, el juego original es lo mejor y ya está. El primero y el segundo, el tercero lo jugué y... En 2 días te lo pasaste. Sí. ¿Ves? Y no era tan... No era lo mismo, no era lo mismo. A Y lo al mejor cuarto no por la ni- madurez ya que llevas del ritmo de juego y todo, pero yo también lo noté que como el primero y el segundo, pocos. Es que fueron los mejores, esos juegos que ya hasta los regalaban con las colecciones estas del mundo y tal. Sí, tío, con el periódico y Sí. además con ¿cómo se llaman esto? Los semanales y todo esto, los coleccionables de Sí. las revistas y todo. Sí. Las típicas colecciones y tal. Adri, tú no sé si conoces el Polybius. Ese juego, sí, lo conozco. Sí, ¿lo has probado alguna vez? ¿Tú lo has probado? No, pero he leído la descripción y no sé si... Yo creo que Polybius es un juego que en teoría está creado por el gobierno de los Estados Unidos o algo así para control mental y historias de estas. Hubo un tiempo en que se creía que los videojuegos se hacían para control mental y todas estas, control del pueblo. Y el Polybius es un juego que en teoría eran pues como un puzzle de vectores y esas cosas que son rayas, gráficos poligonales y tal. Pero demostró, ese juego realmente no se sabe si ni llegó a existir y las versiones que hay son creadas por gente en plan, vamos a trolear. Pero hay links de descargas para descargarlo. Ya, sí, pero es eso, no es en plan este juego existió. Y si existió, es un juego simplemente pues que te causaría epilepsia como mucho y ya está. Sí. Y no sé si lo habéis leído, que los que habéis jugado a Pokémon amarillo, rojo y todos esos, cuando llegáis al pueblo Lavanda, hay la canción del pueblo Lavanda, dicen que hacía que los niños se suicidaban. Pero- y se llegó a demostrar. Eso lo leí yo también. Pero tampoco fue verdad. Mira, eso tiene un nombre, se llama creepypasta. Eso quiere decir son historias de miedo o de intriga y tal creadas a partir de videojuegos. Por ejemplo, está esa. Tienen la historia de Ben Drowned, que es un supuesto cartucho maldito de Zelda Majora's Mask de Nintendo 64 que estaba poseído por un niño que murió ahogado y el juego estaba hackeado de tal forma que te mostraba eso. Y tú ves el vídeo del gameplay y la verdad es que dices, joder, si ya el Majora's Mask, que es un juego bizarro, oscuro y tal, la modificación que hicieron fue, dices, joder, macho, si esto te pasa de verdad te cagas. Adri, no me jodas que yo lo he jugado a ese juego. Yo he jugado a ese juego. Pues sobre los creepypasta vamos a... tengo pensado mucho tiempo hacer una sección sobre varios creepypasta. Y sí que es verdad que el juego es bastante oscuro, digamos, Es ¿no? un juegazo, el Sí. Majora's Mask. Bueno, Aymar, tú cuéntanos rápido. Pues yo como primer recuerdo haber jugado al Arkanoid. Un poco más adelante me vas a ayudar porque no me acuerdo el nombre y sé que seguramente lo habéis jugado. Una pistola en mano y unos patos saliendo en el televisor, Duck que Hunt. cuando fallabas El- un lobo se reía de ti. El Duck Hunt. Pues el otro día encontré en un juego Flash que era ese juego. Yo era en plan, es perfecto, o sea, no sé, y me recordó luego, pues más adelante ya mi primera Game Boy Pocket con Donkey Kong, Pokémon, más adelante el Golden Sun para Game Boy Advance. Llegó mi PS2 con el Grand Theft Auto San Andreas, mi primer PC con pues eso, el Runaway, Imperium, Age of Empire, y ahora pues digamos que en estos últimos años pues desde todos los Elder Scrolls, tanto Oblivion, Skyrim, Left 4 Dead, Resident Evil y juego actual, bueno, he de decir que hubo una época que no... Eso que sales todos los domingos a los recreativos, que había un juego que eras un pizzero que tenías que ir... Ese estaba en el Panoramis. Exacto, que tenías que ir atropellando a todo el que pillase y la abuela era la que más puntos daba. Era muy macabro ese juego. Y me acuerdo que casi siempre solía hacer, como ha dicho Gato,
solía tener siempre de las mayores puntuaciones porque siempre iba por la abuela y era la que más puntos daba. Pásale el micro a Gato. El Carmagedón, de atropellar a la gente, ¿no? Sí, Carmagedón, y además saltaba una sangre, pero cutre. Ese juego, yo lo recuerdo que tuvo un montón de controversia. A mí me lo dieron y en la época en la que hubo más tal. Y yo lo tenía original para Play, era el único juego original que tenía para la Play. Aparte del Tekken 2. Y recuerdo que salió en las noticias que un niño había cogido el coche de su padre y había empezado a conducir y lo relacionaban con el Carmagedón. Lo típico que relacionan a los videojuegos que no tiene ningún sentido por eso. Y recuerdo que yo ese día justo me lo dijo un amigo de clase, que íbamos a tercero o a cuarto, y yo tenía el juego en la mochila y estaba cagado por si me decían: tú, tal, arrestado, tienes ese juego prohibido en la mochila. Pero de esas parras mentales que tienes de crío que te cagas. Claro, al ser jovencito, sí, pues sí, dices, yo estaba cagado. Y la inocencia, ¿no? Llegué a casa y lo escondí y no lo jugué nunca más. Hasta que ya a los años dije, lo vendo a tomar por ahí. ¿Y lo vendiste? Sí. ¿Te costó mucho venderlo? No, ya tenía... Me daba igual, ya sabía que todo eso era mentira. Claro, ya el boom ese de que el juego era prohibido. Ya tendría, pues eso, 14, 15 años. Tú, Cori, ¿cómo empezaste? Pues, como ya he dicho, más de 80 veces en el programa por la Sega Master System, que tenía el Alex Kidd dentro de la consola, y después pues jugaba al de las Olimpiadas 92, al del Correcaminos, a Sonic, obviamente, al primer Sonic, al juego de Aladdin, al juego de Mickey Mouse, espérate, y a un montón más al Rainbow Island, sobre todo, que de hecho hace poco encendí la consola y me puse a jugar, fotos ahí de ello. Y lo que sí me fastidiaba que dejé de jugar a la consola es que una vez tenía la Play que podía guardar partidas, que por mucho que soplaras el cartucho, cuando llegabas a una pantalla bastante avanzada, de golpe te decía ni, y se te quedaba todo a cuadraditos de colores. Y ahora, hasta luego, a volver a empezar. Bueno, y a día de hoy ya sabemos que realmente sigues jugando como nos cuentas en el programa. Yo en mi defensa de decir que a día de hoy solo juego por y para Hot Factory. En ningún momento me gusta ni jugar a todo lo que juego, que lo hago para dedicarle tiempo a Hot Factory, para saber con argumentos. Yo también. Yo también. Claro, yo he de decir que... Yo he de decir eso porque... Yo también. Bueno, mis inicios, ahora sí que voy a hacer una versión corta porque me puedo tirar. Pues yo siempre tenía una consola en casa. Mi padre compró de pequeño una NES clónica, la NASA, que era la típica que tenía los 100 juegos internos que luego se repetían, lo típico. Y empecé a jugar a Tetris, Adventure Island, el juego del Circus Charlie. Luego, aparte, yo no tenía cartuchos, los tenían mis tíos, que sí que tenían una NES original. Tenían el que hablé hace poco, el Euphoria, el Super Mario Bros. 3. Mi otro tío que tenía una Nevir, que era una NES pirata que te permitía meter tanto los cartuchos europeos como los japoneses directamente. Tenía una doble ranura. Esa consola era la polla porque... La Nevir. Entonces, bueno, siempre he tenido tíos y yo consolas. Luego fue avanzando, mis tíos se compraron la Super Nintendo cuando ya estaba la Play 1 y todo. Mis tíos se compraron la Super Nintendo y para mí esa fue la consola que ya me marcó de decir... Aquí me pegué el vicio: Donkey Kong Country, Zelda Ocarina of... Zelda... A Link to the Past, Battletoads, Illusion of Time... Era la versión corta, te lo recuerdo. Final Fantasy, que mis tíos jugaban a Final Fantasy 3 de Estados Unidos con el adaptador, con un cartucho europeo que como lo movieras, como decía Cory, empezaban a salir rayas, se corrompía la partida. Le jodí la partida a mis tíos. Yo de pequeño era un puto mareón, o sea, mis tíos tenían... aparte de todo esto, mis tíos tenían la típica mini cadena con CD. Yo metía dados ahí, metía dados en el VHS. Yo me cargo una Super Nintendo porque guardaba moneditas y Micro Machines. Esto es totalmente cierto. Que podemos contar historias aquí, nos podemos tirar. Hombre, yo de ti matizaría una cosa muy graciosa que me quedé mirando a tu madre cuando le dije: me estoy pasando el Zelda Ocarina of Time en la DS, que me dijo: yo también me lo pasé, porque como Adrián no se lo sabía pasar ni Sandra. Era pequeño, ¿vale? Yo en el 98 tenía 7 años y quería jugar a Zelda porque había jugado a los de Super Nintendo y quería jugar. Me pasé el juego en 11 meses.
un juego que ahora te pasas en 2 semanas, me lo pasé. No, ¿cuántos meses llevo yo esperando a que me pases el Templo del Agua? Bueno, por el Templo del Agua, el más difícil. Y nada, si queréis decir algo más... Adrián, para eso están las trucotecas de Nintendo. Trucoteca es una web que yo visitaba mucho. Que fue como me pasé yo el juego de Ocarina of Time. Yo no usé trucos. Yo tampoco estaba usando. Bueno, se nos acaba el tiempo y creo que debemos despedirnos ya, así que vamos a empezar igual por los invitados. Igual, por mi derecha, Alex, gracias por estar aquí. Un placer, Adri. George. Gracias, me he entretenido mucho con tantos videojuegos y impresionante la variedad que hay de consolas y de todo, y he aprendido un montón de juegos que ni conocía, en verdad. José. Pues bueno, hasta la próxima. Gato. Gracias. Yo también me he quedado, bueno, no se me han quedado los nombres, pero ya me he dado cuenta de que hay muchos videojuegos. Sonia. Bueno, que a ver si en algún momento me animo y comienzo a jugar algo, así que muchas gracias, Leandro. A ver, Va a ser mejor que Gato, ¿eh? Pero nos ha permitido estar aquí en el espacio de Hot Factory, que nunca he estado, me hacía ilusión, así que, bueno, muchas gracias por invitarnos. Y Laura. Pues si no te animas, Gato, apunta Tomb Raider Lara Croft. Te ha faltado hablar del Tomb En marzo Raider. sale uno nuevo. En marzo sale uno nuevo, el 21 me parece. No me digas. Tomb Raider. Bueno, y los miembros de Hot Factory, Aymar. Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en Hot Factory, así que nada, hasta luego y ahí nos vemos. Cori. Pues, aparte de lo mismo de Aymar, yo le quiero decir a Sonia que le pegaré un juego que se llama Cupido, o algo así, que disparas, que disparas flechas a corazones. Tan romántico, así. Cupido, Sí. o sea, justo. Y nada, mátané. Bueno, yo también quiero saludar a Álvaro, que está ahora mismo en la universidad y no ha podido estar aquí, el otro miembro de Hot Factory. Yo también me despido, soy Adri, y recordad que podéis encontrarnos en hotfactory.com. Y nada más, señores. Aquí acaba el especial de Radio Juan 23 del Día de la Radio. Nos hemos tirado como 3, casi 4 horas de radio. Y nada, esperamos seguir aquí por mucho tiempo. Nada, señores, gracias y hasta luego. Hasta luego. Venga, adiós.